Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y llega turno a que charlemos precisamente sobre lo que tenemos en cuanto a identidad aquí en nuestra ciudad, León, Guanajuato. Bonito León, Guanajuato, y bueno, pues todos los escenarios, la construcción de la ciudad, y para mí es un placer traer a esta mesa, y se encuentra aquí y haya aceptado la invitación, por supuesto, a mi querido Abel Villagrán. Él es historiador y además de ello, bueno, pues trae toda una narrativa que construye mucho al respecto de dónde nos encontramos situados. Mi querido Abel, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Nosotros por tenerte acá y bueno, nosotros somos de fuera, bueno, tanto María es de Ciudad de México. Yo soy nacido en Ciudad de México, soy más de Chihuahua que de otro lado, pero también leonés, ¿no? Yo sí ya soy adoptado. de la Nesa York. Y, pero sí, o sea, ya llevo la mitad de mi vida por acá en el municipio de León. oye, y estamos ahora acá en este espacio en el que, bueno, pues mi querido Abel, te agradezco infinitamente. Justo vamos a introducirnos a lo que es parte de la identidad y la charla y la narrativa que traemos precisamente a esto. Y hablemos de la ciudad de León, Guanajuato, y arranquemos por sus espacios, por estos lugares icónicos y sus denominados barrios. Y has seleccionado uno de ellos. Sí, bueno, el día de hoy les quiero platicar un poquito del barrio del Cuecillo. Cuando digo un poquito, tiene que ver con que... Por los tiempos. Sí, porque se puede claro. hablar muchísimo, ¿no? Es un espacio urbano fundado por ahí en 1580, pero que acompaña prácticamente toda la historia de la ciudad. Y me parece también muy importante referir que no es el único, son varios espacios que son considerados barrios y que en este caso en particular, junto con San Miguel, tenemos que ponerles como una acotación. Era un pueblo de indios, una república de indios que tenemos que ubicar y que tenemos que diferenciar de los barrios, ¿no? Ajá, ok. A ver, para darnos un contexto, si te parece, ¿cómo se construye y establezcamos, ¿no?, esa historia cronológica de alguna manera para que nos ayudes a entender cómo surge la Villa de León y cómo es que estas repúblicas de las que hablas y estos barrios estaban asentados, cómo blindaban y cuál era la función que tenían alrededor desde desde el génesis, ¿no?, de esta villa? De la ciudad. Ajá. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada decir que la ciudad nace como proyecto un año antes de manera específica, aunque ya tenía como las bases, ¿no? Cuando digo que nace como proyecto es porque por ahí en 1575, un 12 de diciembre, surge ya la idea o el proyecto ya formal de fundar la villa. Andaban por ahí por Comanjilla, por Silao, y dijeron, necesitamos fundar una ciudad que sea presidio, que sea límite geográfico, y se planea para el 20 de enero, el día de San Sebastián, que no es fortuito que sea ese día, fundar una ciudad, ¿no? Se planteaba que fueran 100 vecinos, con sus respectivas familias, claro, y al final no se logra solo con 50. Esos 50 vecinos llegan y se asientan en un espacio muy, muy específico, pero ese espacio específico tenía algunos elementos que debemos considerar, ¿no? El primero y el más importante es que estaba en los límites geográficos, étnicos, entre los chichimecas y otros grupos étnicos, ¿no? Específicamente, Guanajuato, voy a decirlo, tenía chichimecas, pames, otopames, y los más importantes para nosotros aquí en la ciudad son los huachichiles, ¿no? Que son uno de los guerreros más importantes. Es curiosamente en esta frontera, en este espacio orográfico, geográfico, por donde pasa la carretera San Felipe, parece que por ahí incluso tenemos un espacio que se llama Chichimequillas. Sí, claro. Y es precisamente porque ahí estaban asentados algunos grupos humanos, ¿no? Es importante decir que estos chichimecas, guachichiles, pues eran los salvajes, eran los vikingos de por acá, ¿no? El chichimeca se sabía salvaje. Los mismos mexicas en la Ciudad de México les gustaba decir que eran descendientes de chichimecas por lo guerreros, por lo aguerridos. Incluso ahora, ¿no? O sea, a las asentamientos chichimecas que todavía quedan por allá en San Luis de la Paz, en San Felipe, la característica de la gente que convive con ellos, con la gente que todavía tiene estas raíces, esta cultura, comentan, ¿no? Que son, pues,
coloquialmente, ¿no? Como dicen, pues muy enojones, como de mecha corta, pero es por eso, porque ellos vienen de un pueblo guerrero y que precisamente esto es lo que los caracteriza y los ha caracterizado siempre. Sí, fíjate que, bueno, ahorita lo podemos ir como diferenciando qué es lo que pasa en nuestra ciudad. En el caso específico de la ciudad de León, los chichimecas eran tan aguerridos que en 1580 la ciudad está a punto de desaparecer. Curiosamente, es el año en el que surge el barrio del Cuecillo. Y surge, bueno, habrá que referir estos orígenes de la ciudad porque, aunque se funda en 1576, no se funda en un lugar cualquiera, ¿no? Ajá. Desde antes ya habían estado fundando Zacatecas, Guanajuato, tiene sus orígenes por la década de los 40 de 1500. Entonces ya hay una primera visualización de los espacios geográficos donde van a ser. En el caso específico de León, surge en un espacio en el que al oriente queda, por ejemplo, lo que conocemos como el arroyo Machigües. Uh-huh. Y después del arroyo Machigües hay un espacio con peñas que servía a manera de fortificación, a manera de palenque, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, donde nosotros ubicamos la presidencia o que conocemos como los primeros cuadros de la ciudad, ahí se dan los primeros asentamientos. Pero si tú volteas, estando en el centro de la ciudad, hacia el oriente, lo que te vas a encontrar es, pues, estas peñas que están encima de lo que conocemos como el descarga estrella. Ajá. Uh-huh. Esto, pues, genera un rincón en el que no puede ser atacado de manera directa. O sea, es esta parte que por acá está el santuario de Guadalupe, o sea, donde nos encontramos ahorita precisamente aquí en esta colonia Arvide. ¿No? Ajá. En ese tiempo le llamaban el Cerro de San Lorenzo. Okay. Y después el Cerro de Guadalupe. Y bueno, lo que se intentaba era que ahí no bajaran los chichimecas. Los chichimecas tenían una forma de atacar muy consolidada que era este ataque de, ¿cómo le llaman? En escaramuza, ¿no? Llegas, golpeas y huyes. Uh-huh. Y algo que se dieron cuenta los españoles inmediatamente era que los chichimecas aprendían rapidísimo, no le temían a la muerte, se mofaban incluso de la forma de morir, que había que tener una forma de morir sangrienta. Huachichil, por ejemplo, significa cabeza roja. Uh-huh. Y ellos se embadurnaban de rojo como una manera de esconder la sangre, de que no se viera y de verse fieros, ¿no? Entonces, esto nos habla del grupo étnico humano que habitaba en la zona y contra lo que tuvieron que enfrentarse los españoles. Ajá. Entonces, lo que necesitaban era un espacio, primero para ganar territorio y luego un espacio donde esos vecinos se quedaran. El proyecto haya sido que llegaran 100 vecinos y que nada más hayan llegado 50 habla de que no estaba fácil venir a fundar algo así, ¿no? Había ese temor precisamente por la zona y por estos asentamientos. Claro. Tanto que en 1580, te digo, hay una escaramuza que llegan los indios bajando de la sierra de Comanja y hacen un matadero horrible. Y el padre Cuenca sale huyendo, todo mundo sale huyendo. Quienes avisan, creo que es el padre Cuenca, que llega a Comanja y dicen, nos atacaron horrible, mejor vámonos, ¿no? Uh-huh. En ese mismo año, en ese contexto, se funda el Cuecillo. Muy bien. Estos asentamientos fuera de la Villa de León, en este caso Cuecillo y otros de los barrios que actualmente conocemos, ¿cuál era la función? ¿Por qué se fundan y cuál es lo que estaban dándole precisamente al blindar a la ciudad? ¿Le proveían de algo? Voy a regresar otra vez a la geografía, ¿no? Si nosotros ubicamos nuestra ciudad, al lado nororiente nos corre la Sierra de Comanja, uh-huh. ¿no? Los Castillos, los Naranjos, y llévate ahí hasta Silao, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante para los huachichiles, porque esta era la frontera de los huachichiles. Por otro lado corría lo que conocemos ahora como Río de los Gómez, o Río León, uh-huh. o Río de Nuestra Señora, ¿no? Bueno, el Río Grande era el Lerma, y también es muy importante para entenderlo. Y luego este río que conocemos ahora como Río de los Gómez, sí por el afluente, pero también porque significa una zanja en términos defensivos. Uh-huh. Y ponen a un pueblo ahí. Okay. ¿No? Y le ponen su santo, podemos hablar despuesito de esto, le ponen su santo, le ponen un San Francisco, que es tal vez la devoción más importante para los indígenas, precisamente porque a la llegada de los españoles venían los franciscanos que no pedían nada, sí, eran socios de la corona, uh-huh. La iglesia era socia de la corona y tenía que tener una presencia religiosa, ¿no? Lo curioso es que pues pedían que al ser empresario pues no le invirtieran tanto o no pidieran tanto, ¿no? Entonces llega precisamente el grupo de franciscanos, primeros 12 franciscanos que llegan y establecen en la pobreza. Ese es el gran beneficio de los franciscanos con respecto a otras órdenes, ¿no? Ponen ahí el pueblo de San Francisco del Cuecillo y lo fundan precisamente
con los primeros 30 tarascos que trajeron para construir las primeras edificaciones de la ciudad. Necesitaban mano de obra, utilizan tarascos, que ya los traía desde antes, desde 30, 40 años ya se estaban utilizando tarascos, porque la colonización había llegado de Michoacán hacia Guanajuato. No habían pasado por ahí venían de Pénjamo, entraron hacia Pénjamo desde Tzintzuntzan, entraron Pénjamo, subieron acá lo que conocemos como Purísima, San Pancho, van rumbo a Lagos, conocen Comanja, por eso Comanja es una voz tarasca o purépecha, ¿no? Porque preguntan, ¿cómo se llama así? ¿Cómo se llama aquí? Pues se llama Comanja y es una voz purépecha. ¿Por qué? Pues porque así lo escucharon los españoles y así lo nombraron, ¿no? Entonces utilizan tarascos y los ponen ahí en el Cuecillo. Se ha nombrado de esta segregación, pero es una segregación que era natural. O sea, los españoles cuando están fundando la Villa de León, lo que están haciendo es, están fundando una villa de españoles. Ujú. Estos españoles pues quieren vivir a la forma española. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros aquí vamos a vivir los españoles y ¿dónde van a vivir los indios? ¿No? ¿O dónde van a vivir los originarios o los mexicanos? Nombraban ellos de manera genérica, ¿no? Y los ponen brincando el río al norte, pensando en que les sirvan como a manera de infantería. Ajá, primeros frentes. Ajá. Como el primer frente que les va a estorbar a la bajada de los chichimecas. ¿Entender? Que los chichimecas bajaban de manera más franca, más directa del nororiente. Uh-huh. Es decir, de todos los cerros que nosotros vemos al norte de la ciudad. Y agarremos quienes no ubican así que es el nororiente, pues desde el Parque Metropolitano prácticamente hasta, digamos ahora, donde está el aeropuerto. Ajá. Todo eso era la bajada de estos indígenas que eran muy aguerridos, que eran pocos, no formaban grupos humanos muy grandes, eran grupos humanos que, pues, por poner un ejemplo, eran 10, 12, quien cargaba con la casa era la mujer, quien tenía prácticas humanas de conformación de sociedad muy, ahora consideraríamos muy salvajes, muy machistas, por poner un ejemplo. Y quisiera hacer un comercial pensando en que ayer fue Día Internacional del Libro. Hay un texto publicado por un leonés, por ahí por 1936, llamado Brevísimo Resumen de Historia Antigua de Guanajuato, que hace una distribución de las etnias en Guanajuato. Si queremos conocer cuáles eran las etnias indígenas que habitaban el actual estado de Guanajuato, ahí está. Por primera vez ahí lo hace, es un excelente libro que se acaba de reeditar por ahí en 2021 a través de Ediciones La Rana, que delimita y describe muy bien a estas etnias de Guanajuato, ¿no? Estas etnias eran, como dije hace rato, eran chichimecas, otomís, había nahuas, chimalhuacanos por acá por el lado de las Silamas, parece, los chichimecas que bajaban por Silao y algunos más aguas por ahí por el lado de los apaseos, ¿no? Y los otomís también era un grupo. Yo creo que los grupos humanos más importantes eran los chichimecas y los otomís. Oye, y entrando ya a esta parte del contexto del barrio, me queda claro, o sea, este contexto nos ha dado ya cómo es la conformación, cuál es el papel entonces de estos pueblos que estaban afuera de la Villa de León. ¿Cuáles son esas tradiciones? ¿Cómo se va surgiendo? ¿Cómo va creciendo? Franciscanos se establecen ahí y a partir de ello, bueno, pues sus parroquias, estos espacios dentro de las cuestiones comerciales, ¿cómo se va dando? ¿Cómo se fusiona a una ciudad como León? Yo sé que es poco el tiempo, pero de una manera así breve que nos puedas dar esa identidad del Cuecillo. Sí, mira, yo creo que va a ser fundamental entender una cosa. Uh-huh. Llegan y ponen, los primeros habitantes del Cuecillo son purépechas o tarascos, ¿no? Luego no sé cómo nombrarlos, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Ajá. Pero es precisamente en el Cuecillo donde va a haber una mayor mixtura, donde va a haber una mayor mezcla de etnias, porque 10 años después se va a fundar San Miguel y van a poner otomís. Okay, pero en el caso del Cuecillo, el Cuecillo está ubicado al oriente un poco, al nororiente de la ciudad, y a través de él pasaba lo que era el camino a Guanajuato. Uh-huh.
que era y es importante también decir que León se funda para resguardar esas minas. Ajá. O sea, el León es a La Guanajuato. función de la Villa de León, ajá, Es defender Guanajuato. Ok, y la ajá. función del Cuecillo es defender de León. la Villa de León. Ok, Ajá, muy entonces, bien. y ahí llegan todos. Esto le va a dar un carácter muy interesante al Cuecillo, porque es un carácter muy leonés también ahora. Ajá. Es a donde van a llegar todos, ¿no? Cuando nosotros vemos a los cronistas nombrando a la gente del Cuecillo, lo que están nombrando es mexicanos, no dice tarascos. Con todo respeto para los primeros tarascos que llegaron ahí, dice mexicanos. Y cuando hablamos de mexicanos, en realidad también estamos hablando de personas que son hablantes del náhuatl. Entonces, se establece la lengua náhuatl como la lengua franca. O sea, como la lengua hablada, ¿no? Ajá. Aunque hacia adentro de las casas parece que se hablaba tarasco, la lengua náhuatl o mexicana era la lengua como la más usada, ¿no? Pero ahí llegan nahuas, llegan mazaguas, todos los que vienen de Guanajuato en términos comerciales llegan por ahí. Entonces no existía lo que nosotros conocemos ahora como el Camino a México, que es el que pasa por acá por el lado de San José del Alto. En ese momento el camino importante era el camino que llevaba a la luz, al Mineral de la Luz. Y del Mineral de la Luz podías pasar también al Mineral de Guanajuato. Ambos eran muy importantes. El Mineral de la Luz tan importante que llegó a ser una ciudad, ¿no? Casi por ponerlo del tamaño de León. Y este camino, por eso tenemos una calle que se llama La Luz, que es tal vez la calle comercialmente más importante para el Cuecillo, ¿no? La Luz y la Héroes de la Independencia, que en algún momento tuvo otro nombre también, ¿no? Que es la calle San Francisco. La Luz y San Francisco. Patrones o devociones religiosas importantísimas para la ciudad. Bueno, en el caso específico de San Francisco, para la devoción de los indígenas, y la Luz para la devoción de los leoneses, ¿no? Cuando hablamos de Nuestra Madre Santísima de la Luz, que es el nombre oficial. Y entonces estas calles son muy importantes porque a través de la calle de la Luz se llega también a San Pedro de los Hernández, que era un espacio también muy español, un nodo económico importante, y era tal vez el último antes de salir rumbo a Tlachiquera, que ahora es, se me olvida el nombre de Tlachiquera, donde mataron a Pedro Moreno. Nuevo Valle de Moreno. Ajá. ¿No? Nuevo Valle de Moreno, y luego la llegada a Guanajuato. Entonces, esto es importantísimo porque es el carácter de la mezcla de etnias y el paso comercial va a desarrollar en estos habitantes del Cuecillo primero el comercio, ¿no? Y un carácter, hablando en términos como de, ¿cómo se dice? Como de esta forma de ser más amable, a diferencia del otomí. Claro, porque se van presentando, o sea, es la cara, la primer cara de la ciudad. Y cuando llegas, si tú llegas a una colonia, pues no llegas enojado, ¿no? Llegas saludando a todo mundo, ¿no? Lo mismo pasa con el Cuecillo. Para desarrollar a carácter comercial, tienes que tener una cara un poco más amable, tienes que llegar con otra actitud. Y en ese sentido, el cuecillense es un poco así. Ojo también. Se va a desarrollar en este entorno una actividad herrera, una actividad que tiene que ver con los cuchillos. Incluso tenemos una calle que se llama Calle de los Herreros, o la Calle Herreros, ¿no? También me parece de las calles más importantes, la Calle de los Herreros y la Calle de la Candelaria. Un saludo para todos los que están por ahí. Yo trabajé unos años ahí en esa esquina. Bueno, en un comercio que estaba en esa esquina. Y no se rían así, yo nomás lo dije para... No, sí. O sea. No, bueno, entonces esto es muy importante porque estos herreros se dedicaban primero, pues en realidad, a darle servicio a los animales de transporte, de carga, ¿no? Porque el transporte, no había vehículos, no había automotores, lo que se hacía a través de mula, a través de caballos. Y ahí en la calle de los Herreros es muy probable que teníamos un servicio de gente que utilizaba estas formas de transporte. De transporte, se le daba esto, y después se convierten en cuchilleros, que va a ser fundamental también para entender la producción del calzado, ¿no? La navaja, el suaje. Así es, ¿no? Me gustaría decirlo ahorita que estábamos hablando de estas otras formas de producir dinero. El río va a ser fundamental. Es importante entender cómo hay el río en ese espacio, específicamente entre el Mercado República y el otro puente de 5 de Mayo. Había un espacio sórdido que en términos históricos a la ciudad le va a representar esa zona roja. O sea, histórico, ¿eh? Es histórico. Que hasta la fecha, o sea, se sigue señalando, ¿no? Sí, y en varios momentos hay, por ejemplo, estoy hablando en periodos virreinales, le voy a decir, para ya no decirle
coloniales. Parece que la palabra colonial en México no se debe usar, lo que debemos usar es virreinal. Hay un momento en que las autoridades, tanto del Cuecillo como de León, están diciendo, ojo con lo que está pasando ahí. Y por otro lado están diciendo, por ejemplo, cuando eran las fiestas de la ciudad, estaban diciendo, bueno, vamos a regular el juego. No estaba prohibido, como a la fecha, estaba prohibido el juego, estaban prohibidas las cartas, estaba prohibido algunos servicios, ¿no? Entonces, y lo ponen ahí, y es curioso, ¿no? Siempre en torno al río hay este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, me muevo también un poco para la cuestión comercial. En ese sentido, siempre también son espacios que desarrollan nodos comerciales económicos importantísimos. A la fecha tenemos ahí el Mercado República de un lado del río y el otro es el Mercado de la Luz, ¿no? Entonces, esto también me parece fundamental para entender como este carácter del cuecillense, ¿no? Del cuecillense, o sea, más abierto, más flexible, cooperativo con la ciudad. Diferente, después lo podemos platicar, de el carácter del sanmiguelense, ¿no? Oye, a ver, en esta, porque estamos ya a 3 minutos, porque sí, me encanta, bien dijiste, dice, no nos va a alcanzar el tiempo, pero creo que la introducción es clara. La función de la Villa de León, cuáles son estos pueblos o repúblicas, como tú mencionabas, que estaban blindando, cuál era la función que estaban dando. Y si nos trasladamos ahorita a lo que es el barrio del Cuecillo, donde hay grandes tradiciones, o sea, donde puedes ir y hay verbenas, donde por ejemplo, acabamos de pasar, ¿no? Estas festividades también de Semana Santa y Pascua, y hay toda una festividad alrededor que no se vive de igual manera. Es decir, eso que se amalgama como identidad va perpetuando estas generaciones, y es por eso que a la fecha muchos de ellos pueden decir, sí, es que aquí mi bisabuelo vivía, es que sí. O sea, es decir, se ha arrastrado en estas particulares colonias esa identidad de muchas generaciones. Sí, es que hay de todo. O sea, tenemos estas figuras como el padre Gárate. Si tú vas al Cuecillo y preguntas por el padre Gárate, todo el mundo habla de que era una persona, ahora lo diríamos violento, pero era una persona muy querida, era una persona muy disciplinada que les decía, la primera llamada es para que ustedes salgan de su casa, la segunda para venir en el camino y la tercera ya los quiero hincados, ya se persinaron, ¿no? O sea, este tipo de figuras son importantísimos. Ahí se han fundado instituciones como cajas populares, escuelas importantísimas como la Escuela Federal. Ahí también, por ejemplo, en lo que después fue la Escuela Benito Juárez, estuvo uno de los panteones más emblemáticos, el Panteón de San Cayetano, y después fue escuela, ¿no? Entonces ahí surgen también este tipo de leyendas en las que siguen presentes en la conciencia colectiva de este tipo de barrios, ¿no? De este tipo de espacios urbanos. Oye, pues súper interesante. Sí, ¿no? Oye, y ya nos está dando la segunda parte, o sea, y están los de San Miguel, o sea, aguántense. Oye, como y qué otras, digamos, son los pueblos icónicos que podamos hablar, ¿no? ¿Cuántos había en ese entonces? Así como, no, pues León empezó en estas 5 regiones, o en estas 5 zonas, o no sé. Vale la pena referir, o sea, son 2 repúblicas de indios, que son San Miguel con Otomís, y en el caso del Cuecillo empiezan con purépechas. Se les da a esta república porque son repúblicas de indio porque es una figura política que incluso se pueden defender. En varios momentos, tanto el Cuecillo como el San Miguel están diciendo, a mí no me vas a hacer lo que tú me quieras hacer. Claro, o sea, nosotros dependemos de nosotros y no de su gobierno. En términos de narrativa histórica, me gustaría poner muy en claro que también no era un rollo de esclavitud. Cuando se habla de indígenas, se habla de esclavitud, que si la iglesia, que si los... No. Los pueblos de indios se podían defender, eran figuras políticas que tenían derechos y obligaciones, y ellos en varios momentos les están reclamando al municipio, oye, fulano de tal se está metiendo a mi territorio y qué está pasando, ¿no? Los del Cuecillo, de una manera tal vez con mayor soltura política. Los de San Miguel son más cerrados y son más como más duros porque son un grupo étnico más consolidado. Y bueno, San Miguel y el Cuecillo. Los otros 2 van a ser el barrio Arriba, que es un barrio fundado para negros y mulatos, y el otro San Juan de Dios, ¿no? Que es un poco más español, más cercano a la ciudad, con sí lo de afuera. Precisamente barrio es una palabra que viene del árabe que significa como lo de fuera, ¿no? Como en términos como más actuales, el burgo, lo que estaba afuera, ¿no? Tenemos ciudades completitas que se llaman burgos. Hay ciudades completitas, es más, se puede decir, surgen como San Miguel y el Cuecillo como pueblos de indios, repúblicas. Hubieran podido ser una ciudad. En varios momentos ellos están diciendo, yo no soy León, no, yo soy el Cuecillo. Y así es como se comió, y esa es como la historia y el génesis de este barrio tradicional del Cuecillo.